arrancados de las manos de sus padres. Secuestros, presas que jamás vieron a sus hijos tras el parto, partidas de nacimiento quemadas. Garzón denuncia un plan preconcebido y criminal por parte del Estado franquista para apropiarse de los hijos de los perdedores, inspirado en el nazismo más puro, al estilo de la dictadura argentina, pero peor. Se cambiaban nombres y apellidos, se borraba toda unión, toda identidad, toda memoria. Según el censo del Patronato para la Reducción de Penas, 30.960 hijos de presos estuvieron tutelados por el Estado en la década de los 40. Solo en el año 44, 12.042 niños. Eres una niña muy guapa. Garzón detalla casos: embarazadas de 7 meses fusiladas, otras ajusticiadas nada más parir, o los 100 niños de la prisión vizcaína de Sacribarán. Se los llevaron a hacer un reconocimiento médico y no volvieron. Amenazaron a las madres con matarlas si gritaban. Una de ellas encontró años más tarde a su hija en Valencia, en casa de unos militares. También la Casa Cuna de Sevilla. Por carta, el capellán daba instrucciones a los padres adoptivos para evitar reclamaciones. Incluso el arzobispado quemaba todo rastro anterior. Las madres que llegaban a reclamar a sus hijos solo encontraban silencio. La lista de atrocidades es interminable. Garzón pide que se reparen los daños causados a todos esos niños. Cientos de personas han denunciado la desaparición de sus hijos en los años 60 y 70. Empezó por razones políticas, para depurar España. Y terminó como un negocio de quienes jugaban a ser Dios, cambiando el destino de las personas. Los niños de Doña Mercedes eran un secreto de dominio público en Bilbao, pero la fama de sus servicios se extendía por toda España. Chicas embarazadas y padres que querían adoptar conocían a Mercedes Serrán de Gras. Mercedes Gras, como le gustaba que la llamaran, utilizando el apellido de su marido, que tantas puertas le abría en la alta sociedad bilbaína. Bien conectada con estamentos eclesiales y jurídicos, fundó la organización María Madre, la fachada caritativa de una red de pisos que acogía a chicas embarazadas que debían dar su hijo en adopción, el fruto del pecado, según la moral de la época. Y eso ocurrió tanto en los pisos de Doña Mercedes como en otros sitios de España. Una red de pisos, residencias de monjas y clínicas, en algunos casos en conexión, en otros no, pero siempre con una misma característica. Unos pocos decidían sobre la voluntad de muchas madres y el destino de los recién nacidos. Son muchas las mujeres que salieron vacías de los pisos de Doña Mercedes. Llamaron a muchas puertas y por respuesta más vacío y más insultos. Estás loca, tú nunca has estado aquí, tú no tienes ningún hijo, no tienes ninguna prueba. Encontrar a aquella añorada criatura era una misión prácticamente imposible, porque toda la documentación fue destruida por el hijo de Mercedes, según él mismo ha dicho en alguna ocasión. En Bilbao todo el mundo conocía a Mercedes, pero nadie quiere hablar de ella. Localizamos a Dora Gras, su sobrina, que nos explica que entre los primos se decía que la tía Mercedes regalaba niños. Seguro que había dinero por medio, no sé cómo decirte, es un negocio de dinero. Yo no podía poner la mano en el fuego, pero yo conociéndole a mi tía, conociendo el ambiente de la época y tal, yo juraría que se chapuceaba. Luego hacían chapuzas, entre comillas, al nacer, yo estoy segura. A la hora de registrar o... Sí, cosas de esas, para que no pareciesen que eran hijos naturales. Las embarazadas de Mercedes Gras varían en conocidas clínicas de Bilbao, como la de San Francisco Javier o la de Usparitza. Allí trabajó un ginecólogo que atendía a chicas provenientes de otra red, Madre Misericordia, dirigida por monjas seglares. El médico, ya retirado, no quiere conceder entrevistas,
pero conseguimos grabar esta conversación. En el libro de quirófano tenía que figurar allí el pato, eso sí, el pato figuraba que había dado una persona. Ahora yo digo, daría un nombre, el nombre suyo daba un nombre fingido, yo, por supuesto, yo qué sé. No, porque claro, luego el pato figuraba el nombre de la señora que lo había solicitado de la adopción. Eso no lo sé yo nunca, solamente lo sabrán las monjas que llevaban allí en el libro de quirófano. Ya me entiende lo que he dicho, ¿no? Pero quiero decir que esas son cosas que igual un poco al margen de la legalidad. Podía ser que pudiera hacer alguna cosa de esas, pero el hecho es que se resolvía todo bien. Luego el matrimonio que lo había solicitado, cogían las criaturas, se marchaban y tan contentos. Hasta el año 1999 existió el parto anónimo, una figura legal que permitía que no constara el nombre de la madre biológica en el certificado de nacimiento. La ley, que pretendía proteger la identidad de la madre, acabó siendo un arma de doble filo. Cuando un niño es sustraído de su madre biológica y dado una adopción irregular, no ocurre porque sí. No es un caso aislado. La sociedad ha consentido, por medio de su dejación en las leyes, por su dejación en la estructura administrativa de control. ¿Cómo va a ser casualidad que se actúe exactamente igual en Bilbao que en Madrid, sin tener conocimiento mutuo de lo que está ocurriendo? El jardín infantil de la Sagrada Familia de Santa Cruz de Tenerife, más conocido como la Casa Cuna, era un centro de acogida de niños abandonados y desvalidos. En pleno franquismo, y como ya ocurrió en las cárceles de mujeres, las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl fueron las encargadas de atender a aquellos niños. Su fama como centro de adopciones era bien conocida. Gente influyente de toda Canarias acudía a su directora, Sor Juana Alonso, para conseguir un niño. De centro presentado como modélico durante el franquismo, actualmente ha tenido denuncias por abusos físicos y psíquicos a los niños residentes y también por adopciones irregulares como las de Liberia. Sor Juana Alonso, actualmente en otro destino, ha accedido a hablar de ello por teléfono y nos niega taxativamente que se diera nunca ningún niño en adopción sin el consentimiento de la madre. Yo nunca hice renunciar a una madre de su hijo. Nunca. Era el niño que realmente no podía conocer a su madre nunca, ni la madre lo reclamaba. Estábamos muy seguros en lo que dábamos. Vale. O sea, si un niño estaba acogido porque la madre estaba enferma o por necesidad, ese niño no se podía dar nunca en adopción. Nunca, jamás. Ese niño era suyo. Curiosamente, Sor Juana Alonso tenía relación con otra persona dedicada a las adopciones en cuerpo, alma y bolsillo, según algunos. Ni más ni menos que Mercedes Herrán Bras, la responsable de los pisos de Bilbao. La monja añora los tiempos en que las adopciones estaban menos controladas por la administración. Conecté con una señora, se encargaba de las madres solteras. Y si yo le pedía que tenía algún compromiso, digo, mira, que es una familia buena, y me daba de vez en cuando algún niño. Una señora de Bilbao me dice. Ya. Debe ser Mercedes Gras, quizás, ¿verdad? Conocía mucho a doña Mercedes y ella pues nos entendíamos bien. Ella venía a Tenerife y yo iba a Bilbao y hacíamos las cosas cuando se podía. Después ya se metió todo ya de protocolo y de... ya entonces retrocearon. Se refiere que Sencillamente, se cuando metió. empezaron oficialmente a querer ellos mangonear eso, lo estropearon. Vale, se refiere más bien cuando intervinieron ya las Las administraciones. administraciones lo hacíamos bien, en conexión, pero sin contar con más oficialidad. La Comunidad Valenciana fue el destino de muchos niños adoptados provenientes de diversos lugares de España. No llegaron solo de la Casa Cuna de Tenerife, sino también de Madrid y Barcelona. En Monforte, Alicante, más de una docena de niños llegaron gracias a las gestiones del párroco del pueblo. Nuevamente interviene una orden religiosa, en este caso las Siervas de la Pasión, a través de la Casa Cuna de Valencia,
que si no tenía niños disponibles, los buscaba entre su extensa red de hogares para mujeres embarazadas. Santa Isabel era una de las muchas residencias que atendían a madres solteras. Aquí iban a parar mujeres de todo el estado que venían a Barcelona para ocultar su embarazo. Las mujeres no querían desprenderse de su hijo y su voluntad fue ignorada. Santa Isabel acabó siendo un verdadero centro de adopciones con fama en Barcelona y en el resto de España. Sor Josefa García Veiga, una de las responsables de la residencia que todavía funciona, niega presión o coacción a algunas de las madres para que dieran a sus hijos en adopción. Las siervas de la pasión nos insisten en que hacían lo imposible para que las madres no tuvieran que desprenderse de sus hijos, pero lo cierto es que del hogar Santa Isabel de Barcelona surgieron muchas adopciones. Y algunas con la participación directa de Sor Josefa García Veiga, aunque ella lo niega. El caso de Toñi es un claro ejemplo. La firma de la monja consta en la tramitación de la adopción. No, la mía no puede ser. La mía no. Solamente firmé una que se llamaba Alicia y otra Belén. Mira, fíjate si me recuerdo de los nombres. Ante estas personas que dicen que de algún modo el hogar Santa Isabel se pudo beneficiar económicamente de estas adopciones, ¿usted lo niega? No. Otro gallo nos cantaría. Nosotros no podemos romper un pacto, no sé cómo decirte, de hecho con esa madre. Primeramente que no estamos seguras, ¿comprendes? Y segundo, que yo tampoco, es que no me entra en la cabeza ya desvelar nada. Te lo digo de verdad. Las clínicas Lourdes y San Cosme y San Damián de Barcelona fueron escenario del nacimiento de muchos bebés en los años 60 y 70 que no siempre permanecieron con sus madres biológicas. Muchas adopciones de niños nacidos en estas clínicas fueron tramitadas por un personaje clave en las adopciones que se hacían en Barcelona. Se trataba de Josep Figueras, creador junto con su esposa de la obra familiar de adopción José Figueras. Los Figueras tenían largas listas de padres de toda España e incluso del extranjero, que esperaban ansiosos y dispuestos a lo que fuera para poder adoptar un niño recién nacido. Josep Figueras asignaba a una madre gestante y su criatura a una pareja de la lista de espera. De estas cosas no se hace publicidad, no salen las páginas amarillas. Pero en aquel momento había el boca a boca, el hacer las cosas bien hechas. La gente venía y decía, sabemos que aquí se trata a la gente con humanidad. Quiero decir que los padres que querían adoptar tenían la conciencia de que no se cometía ninguna irregularidad, que había un ordenamiento político que amparaba aquello. En los años 70, ¿por cuánto podía salir una adopción? ¿A cuánto podían ascender los gastos? No lo sé, me parece que unas 200.000 pesetas o algo así. No creo que llegara tanto, pero era más o menos eso. Y eso incluiría todo. Todo lo que eran los gastos médicos y la estancia de la chica. Después, los trámites legales eran un tema que llevaba un abogado y en el que nosotros no participábamos. Algunos padres que acudían a la Fundación Figueras recibieron un papel con unas referencias orientativas del coste de la adopción. Los gastos médicos con visitas, parto con anestesia y atención pediátrica ascendían a unas 18.000 pesetas. La estancia de la madre durante el embarazo en residencias como el Hogar Santa Isabel ascendía a unas 21.000, total 39.500 pesetas. Cuesta entender a dónde iba a parar el resto del dinero hasta llegar a las 200.000 pesetas que la propia Montserrat Figueras reconoce que se pagaban. Un precio equivalente al de un piso de la época que muchos padres adoptantes admiten haber pagado. Y algunos afectados actualmente sí que dicen pues que sí, donde intervino el señor Figueras habrían habido unas cantidades de dinero bastante importantes que quizás... Es eso lo que nos decían, pero él decía que era para el hogar y al hogar no llegaba nada.
que alguien me viene a decir, pero ¿cómo es que pedís tanto a los padres? Nosotras. Dice, sí, el señor ese está pidiendo para la... Entonces yo lo primero que hice es informarme a ver si aquí venía algo. ¿Comprendes? No me habían recomendado como una bella persona, yo no voy a pensar lo contrario, pero el dinero es tan feo. La sombra de irregularidades en la gestión de los Figueras mereció una investigación judicial en los años 80 que no prosperó. Pero se cruzan las acusaciones de lucrarse con las adopciones y la Fundación Figueras acabó rompiendo con Santa Isabel. Nosotros vimos que había algo que no estaba muy claro. ¿En qué sentido? A aquellas chicas, humanamente, no se les trataba bien. Cuando se les estaba cobrando a ellas, a los matrimonios. Cobraban por todas partes. Pero es que, además, ya no era un problema de dinero, era un problema de humanidad. De humanidad. Afortunadamente, la mayoría de adopciones de la época se hicieron de forma correcta. Pero también es cierto que el marco legal difería mucho del rigor que hay hoy en día en materia de adopciones. Bastaba un contrato entre particulares certificado ante notario para efectuar una adopción. Eso y la figura del parto anónimo era el resquicio que aprovechaban los que, por moral o por negocio, robaban los bebés a sus madres. Este documento de la Casa Cuna de Sevilla demuestra la vulnerabilidad de las madres. El sacerdote reconoce que la madre biológica quiera recuperar a su hija y da instrucciones precisas a los padres adoptivos. Casas Cuna, Hogares Santa Isabel y Villas Teresita eran residencias para madres solteras repartidas por toda España. Los centros estaban estrechamente relacionados entre ellos para suministrar un recién nacido a unos candidatos a padres adoptivos. Por eso, muchos niños venían de lugares alejados de la residencia de su futura familia. Si era necesario, los religiosos contactaban con centros sanitarios que podían proporcionar bebés. Y en este tráfico de niños, aparece un centro que marca el punto de inflexión en esta red, la Clínica San Ramón de Madrid. En esta clínica, decenas de matrimonios han denunciado un terrible engaño. Les dijeron que su hijo había muerto durante el parto, mientras se amontonan las sospechas de que el bebé fue robado y dado en adopción. El doctor Eduardo Vela saltó a los medios de comunicación a principios de los años 80 como presunto implicado en una red de tráfico de recién nacidos. El director de la Clínica San Ramón negó cualquier implicación, pero el centro cerró tras las acusaciones de tantos padres que sospechaban del robo de su bebé, así como de trabajadores de la clínica. La revista Interview publicó en diciembre de 1981 3 impactantes reportajes sobre el caso. Estaban firmados por la periodista María Antonia Iglesias. El siglo estaba montado sobre la complicidad, sobre el silencio de ambas partes. Todo eso era un tinglao que el famoso doctor Vela, la Clínica San Ramón y la monja organizaban un entramado presuntamente legal, de manera que incluso los niños quedaban oficialmente inscritos. Los partos eran partos complicados, de gente que tenía problemas, de gente que quería soltar al niño cuanto antes, incluso partos precipitados, anticipados. Pues nacían algunos muertos o con taras. Claro, un niño con taras, eso no es vendible, no es negocio. Y entonces acababan en el congelador. Bebés muertos en una cámara frigorífica, una práctica terrorífica que empleaba esta red para hacer creer a las madres que sus hijos habían muerto. El fotógrafo Germán Gallego, compañero de María Antonia Iglesias, se coló una noche en San Ramón y pudo realizar unas impactantes fotografías de este macabro negocio.
Yo llegué allí al contacto que María Antonia me había puesto, que supone que denunciaban gente de dentro, y entonces queda la clave porque para las fotos, para documentar ese tema. Era de noche, ya sería las 9, de las 10. Entonces, en la puerta de la derecha me dijeron, me dieron una cita en un sitio. Llegué a la puerta de la derecha, como en las películas llega a la puerta, entonces era un sitio muy pequeño, tenía como un lavabo, casi se podría decir, de estrecho, y entonces había una especie de grifo y lavabo, y luego uno de los armarios que serían como congeladores. Al niño le enseñaban a las mujeres que tenían el niño y se morían según los ayudaré. Hice las fotos y dije, bueno, pues no, a ver si esto se puede denunciar. Hice las fotos y salió más blanco que el niño. Este documento gráfico exclusivo nos permite saber cómo era el interior de este sanatorio maldito. Vemos la entrada principal, la zona de maternidad, las cunas con bebés que tenían pocos meses de vida y la imagen que les dejó helados el corazón a Germán y a María Antonia. En uno de los paritorios, dentro de una cámara frigorífica, yacía un bebé muerto. Estaba envuelto entre unas sábanas y encima de unas cajas de cartón. Una prueba espeluznante que confirmaba que en San Ramón algo muy podría estar pasando. Aquí tenían un niño de nevera. Eso demostraba que tenían uno por si alguien quería verlo. Enseñarlo a una madre que dijera, yo quiero ver, porque esté muerto, quiero verlo. Según María Antonia, no existió una investigación policial exhaustiva porque pudo haber gente de la policía implicada en el caso. Mi sospecha personal, la de Germán y la gente que trabajó en este trabajo, es que también había una connivencia de ciertos policías que también se habían beneficiado de lo mismo, que habían conseguido niños, que habían traficado con el asunto, que era algo más que una tapadera. La operación policial que se abrió para investigar San Ramón no prosperó. Los afectados sospechan que hubo presiones por parte de miembros influyentes de la Judicatura, que eran a la vez miembros de la Asociación Española para la Protección de la Adopción, la EPA. Esta entidad, presente en la adopción de muchos afectados que han denunciado irregularidades, trabajaba estrechamente con un personaje clave de la trama madrileña, la monja de la Caridad de San Vicente de Paúl, Sor María Gómez Balbuena. Madres biológicas e hijos adoptados la acusan de intervenir en adopciones poco claras. Salud Tapia y Javier Baranda realizaron una interesante investigación periodística en 1980 que demostraba la existencia de lo que calificaban irónicamente de mafia buena. En aquel momento, Sor María no tenía problema en reconocer su implicación en las adopciones. Sor María Balbuena nos contó que tenían un piso donde llevaban a las chicas hasta que daban a luz. Tenía una colección de gente que con buen colmillo y una cierta psicología se acercaban a las estaciones de tren y se paseaban por la estación. Entonces, lógicamente ellos detectaban inmediatamente cuando bajaba del tren alguna mujer, alguna chica, ya fuera embarazada o ya fuera con cara de preocupación. Rápidamente se la llevaban, hablaban con Sor María o con la persona de turno, la llevaban a uno de los pisos que tenían preparados. Pues era toda una cadena en la que el único objetivo era el dinero. Yo he visto a unos padres, supuestamente los padres de aquella criatura, salir por una puerta, meterse en un coche, mientras a esta mujer la engañaban diciendo que fuera por la otra parte, por otra puerta, gritando y desesperada porque ella había ido a recoger a su niño, que no lo daba de ninguna manera. Eso estaba ocurriendo. En todos los hospitales estaba ocurriendo. Lo que pasa es que aquello se silenciaba.
En pleno centro de Madrid y junto a la Clínica Santa Cristina, donde Sor María Gómez Balbuena tenía su fuente de adopciones, se encuentra la maternidad provincial. Este gran centro hospitalario de la calle O'Donnell está también en el punto de mira de muchos afectados. Varios médicos consultados coinciden. Por más que fuera la España de los años 60, los niños no morían de otitis. Solo en los primeros 20 días de enero de 1964 mueren un total de 9 bebés, como si hubiera una extraña epidemia de otitis. El doctor Ignacio Villa, jefe del servicio de neonatología donde ocurrieron estas muertes por otitis, no quiere entrevistas, pero accede a hablar por teléfono. Todo es falso. Absolutamente falso. Usted niega que tenga ninguna implicación, vaya. Absolutamente ninguna. En aquella época de los 60, cuando se dice que se murió de otitis, la otitis fuera una septicemia y se muere. Es mentira que se enterraron a los niños y salieron los padres, es mentira que se cambiaron a los niños, todo es una falsedad histórica. Eso es de chiste, eso es memoria histórica de unos cuantos socialistas que quieren mentir y están mintiendo. Lo que ha venido a ocurrir en los últimos 6 meses, en el último año entre nosotros, es que ha cambiado el criterio cualitativo. Ya no se habla de irregularidades en las adopciones, ya se habla de robos. Todo el mundo da por hecho de que hay robos. Es más, hay quienes hablan de tramas. Tramas entre médicos y entre hospitales y etc. Robos durante el franquismo. He dicho que no hemos acreditado ninguno y yo creo que robos en la actualidad no hay tampoco absolutamente ningún caso acreditado con pruebas rotundas que al menos los tribunales de justicia hayan obtenido. Las exhumaciones realizadas hasta la fecha han arrojado la siguiente información. Se han hecho, que yo sepa y puedo estar equivocado, 2, 4, 6 exhumaciones. Fíjense ustedes que en los 3 primeros casos el resultado es que no se recuperan restos humanos. Y creo que el término exacto es no se recuperaron restos humanos. Porque no es lo mismo que no se hayan encontrado restos humanos que decir que el féretro estaba vacío. Es que no es lo mismo. Lo que está claro es que en un nicho, cuando se saca una caja, si está la caja entera, dentro, si ha habido un bebé, está dentro. Es imposible que se volatilicen los huesos, que se volatilice el cuerpo. Yo soy los que piensan que no es imposible que se produzca una degradación del cadáver, en este caso perinatal, de forma completa, más aún si se trata de un prematuro. Eso no es imposible y aún menos en el País Vasco, donde los cambios climatológicos, sobre todo los cambios térmicos y de humedad, pueden hacer que se degrade tanto como para que lo que quede ahí sea un residuo prácticamente imperceptible. También puede ocurrir en condiciones muy extremas de agua, de lluvia, de que el cuerpo esté en posición cercana a la superficie, que se ha enterrado de forma no correcta, de que haya un suelo muy ácido, como los huesos de los huesos se encuentran son caranto-cálcico, se hayan podido disolver poco a poco y desaparecer. Puede ocurrir, pero son casos extremadamente raros, en condiciones climáticas de suelo muy extremas. Yo creo que en Euskadi no es el caso. Posteriormente, la comisión ha recibido a los 2 forenses que han practicado 4 de las 6 exhumaciones realizadas hasta la fecha en Euskadi. Tanto Carlos Cubero como Luis Miguel Querejeta aseguraban que no comparten la tesis sobre posible degradación de los cuerpos. Por tanto, no encuentran explicación científica a la ausencia de huesos en 2 de las tumbas abiertas. No tenemos ninguna explicación. Tenía que haber habido restos óseos. A mí cuando hablan de esta monja, digo, pero si el acta de nacimiento lo firmamos solo los ginecólogos, no lo puede firmar nadie más. Nosotros somos los testigos de que hemos asistido a ese parto. Luego, con ese acta de nacimiento, donde es verdad que estaba falseada, porque no poníamos el nombre de la madre verdadera, sino de la madre adoptante, con ese acta de nacimiento se iba al registro civil. Y en el registro civil, al día siguiente, con el acta de nacimiento consta la madre y consta el marido de la madre. Todo esto suena como si fuera un cúmulo de irregularidades, pero consentidas. Mira, en aquel tiempo, Iñaki, yo he firmado. Yo no asistía a estos partos vía residencia, lo asistían los jefes. Pero cuando teníamos los partos y las mujeres en aquel momento, una mujer de Lequeitio, de Ondar o de Bermeo, te decía que él no tenía que inscribir a su niño nacido en Cruces, Baracaldo, como eran todos los niños casi de Vizcaya, le firmábamos que había nacido en su casa. Y lo firmábamos todos. Luego cambió la ley y se dejó que los padres escribieran a sus niños en el sitio
de residencia suyo. Hacíamos una falsificación de documento público. Sí, yo lo hacía diciendo que habían nacido en su casa. Y el ginecólogo que atendía y que lo ponía en nombre de la madre que no había dado a luz, hacía una falsificación de documento público. Pero por la mejor intención. ¿Pero la ley entenderá esto? Ya sabemos, no termino de ver de que existan robos. Y digo claramente, y aún menos en la sanidad pública que conozco formalmente organizada, donde se hace no solo muy difícil, sino prácticamente imposible, empezar a robar niños en el sentido de quitarlos de madres que sí querían tener el niño, que sería robarle el niño a una madre. Me parece eso prácticamente imposible. En todo caso, si yo estuviera equivocado, porque efectivamente se llega a otro punto en la investigación, asumiré esto y para mí representará, incluso, lo digo con tristeza, la mayor decepción que me provoca la medicina a la que pertenezco. El tráfico de seres humanos mediante el robo de personas indefensas me parece el crimen más grave del que yo haya tenido noticia en la sociedad en la que vivo. La sustracción de un menor, la inscripción de un menor como hijo propio sin serlo, es un delito que no prescribe. Porque entiendo que es un delito de los llamados de lesa humanidad, porque afecta a un derecho humano, propio, personal e intransferible. Queremos justicia, queremos verdad y queremos recuperar a nuestros hijos para que sepan que los buscamos, porque son nuestros, pero no porque nos pertenezcan, sino porque los queremos. Bueno, a mí francamente casi que me cuesta primero y antes de nada presentarme, porque lo hice antes. Mi nombre es María Bueno Morales, soy activista por los derechos de las mujeres desde que tenía escasamente 14 años. Soy víctima por la desaparición forzada de mi hija el día de su nacimiento en la provincia de Cádiz. He fundado dos colectivos, uno aquí en Andalucía y una plataforma internacional, donde ya tenemos sede en el País Vasco, en Cataluña, en Navarra, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Reino Unido y en Irlanda. Toda esta actividad última de los colectivos nace a raíz de las primeras denuncias que se hacen hace aproximadamente 10 años. Las anteriores fueron las que hizo Antonia María Iglesias, una gran periodista. Me cuesta casi trabajo hablar porque, claro, no puedo separar a veces mi piel de víctima a la de activista, a la de investigadora de estos hechos tan horrendos y horribles. En este momento hemos hecho este documental, que es una recopilación, como han visto, para que se abra un debate serio y profundo, para que haya conocimiento del otro lado, no solo desde la víctima, de la víctima que llora, de la víctima que busca a su hijo, o de ese hijo que busca a su familia biológica. Lo hacemos así porque lo que pretendemos es que conozcan ustedes cuál es la raíz de todo esto. Evidentemente, todo esto surge en un contexto histórico determinado, como es el franquismo, como fue la contienda, la guerra civil. En esa época, en plena guerra, evidentemente, pues era una forma de castigar doble y triplemente a la mujer. Y se le castigaba pues quitándole a sus hijos. Eran mujeres que a lo mejor llegaban a las cárceles preñadas de vida y la mayor tortura que se podía hacer contra ellas era arrebatarles a sus hijos recién paridos. O no llegaban preñadas, sino simplemente eran violadas en las cárceles y quedaban preñadas. Y luego o le pegaban un tiro, retiraban a sus hijos, o le dejaban a los hijos 3 años, pues para que pudieran ser amamantados y luego entregados a una familia bien constituida por el nacionalcatolicismo que había en esa época en España, esa dura dictadura,
que no solamente trajo a los represaliados, a nuestros muertos en las cunetas y en las fosas, también dejó todo un país con el silencio más pesado y absoluto sobre las mujeres, el núcleo central. Porque manipular o tener controlado a la mujer era tener controlada la sociedad, porque es y sigue siendo la columna vertebral de toda unidad familiar. Y era la modificación del pensamiento y de la forma de actuar de las mujeres. Por lo tanto, en la dictadura el perfil, la mujer se creaba para el uso y abuso de la propia construcción del Estado. No queda en el contexto histórico del franquismo, sino que esto va mucho más allá. Al principio del documental sale un texto que es el preámbulo de la Ley de Adopciones de 1987. Y ponemos ese texto porque en el preámbulo el propio legislador dice literalmente que se modifica esa ley para evitar el odioso tráfico de niños. ¿Cómo es posible que en plena democracia y 10 años después de legislar de la ley de amnistía, de la ley del olvido, cómo es posible que en plena democracia un legislador pueda poner en el preámbulo que se modifica la ley para evitar el odioso tráfico de niños y no se actúe de oficio? ¿Eso lo entiende alguien? ¿Cómo es posible que 40 años después de comenzada la democracia y 80 años después de haber sufrido todo el contexto histórico del franquismo no tengamos absolutamente o prácticamente nada? En relación a las mujeres que perdimos a nuestros hijos, que no los perdimos, nos hicieron desaparecer a nosotras porque perdimos nuestra identidad como madre y nuestros hijos perdieron su identidad biológica. Eso es una modificación jurídica del estado de la persona. Es vivir una vida falsa. Hoy día eso es un delito vivo. Hoy día hay infinidad, hay miles de mujeres y hombres ahí fuera que viven una identidad falsa sin conocer su origen. Porque en la mayoría de las situaciones, porque además así nos lo cuentan muchos de los adoptados, no saben que son adoptados hasta que sus padres adoptivos están en el lecho de muerte o son ya muy mayores. Sin embargo, a nivel judicial hemos hecho infinidad de denuncias, algunas de oficio. O sea, hemos ido, las víctimas han ido directamente o bien ante la Policía Nacional o ante la Guardia Civil o ante las fiscalías, y en algún caso, aquí en Andalucía, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, en Algeciras, el fiscal jefe vio indicios de delito y evidentemente lo derivó al juzgado, a la vía penal. Bueno, pues hay casos que han sufrido una instrucción de 8 años, con un secreto de sumario de 3 años. Que eso es una auténtica barbaridad. No hay ni un solo caso en este país que haya sufrido un secreto sumarial tan largo como el que ha sufrido algunos casos de desapariciones forzadas de hijos. En este caso, unas diligencias previas que aglutinaban 80 casos en una población como es la Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz. Y sin embargo, después de esos 8 años de instrucción, de investigación, no había nada. Yo, que estoy personada en ese caso, fui directamente ante el funcionario y pedí ver todo el sumario. Pues no había nada. La investigación a lo largo de estos 10 últimos años ha recaído sobre los hombros de las víctimas. Las víctimas han investigado ante la dejación absoluta de nuestro Estado de Derecho. Para nosotros las víctimas, las mujeres, cuando se habla de Estado de Derecho, nos parece una frase absolutamente vacía de contenido. Nos hemos acostumbrado a acuñar y a hablar en unos términos determinados con una frase rimbombante que parece que le dan soporte a todo un Estado democrático, a todo un Estado de Derecho, y sin embargo, para nosotros está vacío. ¿Por qué? Porque se ha instaurado en todas las fiscalías provinciales del país y en los juzgados, se ha instaurado una doctrina que es la unificación de criterios. En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, no entran siquiera a valorar, ni entran en el fondo del asunto de las denuncias de las mujeres, porque han decidido con anterioridad que ese delito ha prescrito en el tiempo y que como ha prescrito,
queda archivado, y queda archivado por la prescripción del propio delito. Llevamos 10 años mendigando y pidiendo justicia ante la administración pública y ante sus tres patas, los tres poderes que sustentan este Estado de Derecho que hemos construido todos. Y sin embargo, a día de hoy estamos pues a cero en este país. No hay nada, hay promesas vacías de contenido. Nos hemos ido fuera. En el mes de noviembre hemos estado ante Naciones Unidas, en Ginebra, denunciando la barbarie cometida contra nosotros. Hemos estado en el Parlamento Europeo. España ha recibido recomendaciones tanto de Bruselas como de Naciones Unidas para que se investigue, para que se cree un Banco Nacional de ADN. ¿Por qué tenemos que ir mendigando a las víctimas a los laboratorios privados para dejar allí nuestros perfiles genéticos para que sean procesados? Si es una absoluta tontería. En este país, por la Ley de Protección de Datos de carácter personal, los laboratorios privados tienen cada uno de ellos, pues a lo mejor una base de datos con uno tiene 20 perfiles, otro tiene 40, otro tiene 15. ¿De qué manera se van a poder cruzar y cotejarlos para que haya encuentros? Es imposible. Sin embargo, se vende que desde toxicología se pueden recibir esos perfiles para depositarlo en ese banco de datos. Nos engañan de una forma vergonzosa y vergonzante, porque hasta ahora toxicología no sufraga ni costea el procesar los perfiles genéticos de los afectados. Simplemente nos dice que llevemos ya nuestros perfiles procesados de cada uno de los laboratorios y ellos los depositarán en una base de datos. Yo me abro a las preguntas que ustedes quieran hacer, porque creo que el documental, o como lo queramos llamar, que hemos puesto aquí, es bastante claro, porque incluso profesionales de la medicina, hay algunas grabaciones que hacen ya aproximadamente entre 6 o 7 años, cuando todavía no se había pronunciado de manera contundente algún tribunal. El único que lo ha hecho ha sido la Audiencia Provincial de Madrid, que sus magistrados decidieron que en el caso del ginecólogo Eduardo Vela, pues se fijaban los delitos de falsedad en documento público, de detención ilegal y de suposición de parto. Porque el Supremo ya tiene sentencia que establece que la suposición de parto es una detención ilegal y por lo tanto no prescribe. Tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal se están interpretando de forma torticera en los juzgados, porque se establece que la prescripción empieza a partir de que la persona con la identidad falsa, o sea, nuestros hijos, a partir de que cumple la mayoría de edad, los 18 años, empiezan a prescribir los tiempos, aunque la persona no sea conocedora de ese delito que se ha cometido sobre sí misma. Aunque esa persona lo conozca a lo mejor a los 40 años, pues si esa persona es conocedora a los 40 años de que ella no es Antonia Martín, sino que es cualquier otra persona, resulta que ha prescrito y no puede acudir a los tribunales para que sea juzgado su caso. En relación a las leyes de memoria histórica, pues tampoco figuramos mucho en ellas, porque somos como aquella guinda que se le pone al pastel, que bueno, que parece que atrae la atención, el tema de los bebés robados. Pero no se desarrollan dentro de esas propias leyes. Las leyes, en el caso de Andalucía, Alumbra en concreto, fue la que provocó las enmiendas para que el texto de ley que en aquella época estaba, que era el borrador, pudiese incluir a todas las víctimas por el tráfico, por el robo de bebés. Y afortunadamente se consiguió después de unos esfuerzos impresionantes, porque no tenemos recursos económicos tampoco. Vivimos de lo que aportamos cada una de las víctimas, muchas de ellas en recursos económicos. Por lo tanto, cualquier pequeño paso que se da, detrás hay un esfuerzo impresionante. Yo creo que lo mejor es abrir un debate, que ustedes puedan preguntar lo que consideren oportuno sobre este tema.